Entonces, este es el síndrome de atelectasia pulmonar. El síndrome de atelectasia pulmonar. Muy bien. Primeramente diremos algunos detalles, ¿no? Primero la definición. Eh, Se entiende por atelectasia el colapso de una región pulmonar periférica, segmentaria o lobar, o bien el colapso masivo de uno o ambos pulmones. Esto quiere decir que el problema es intraparenquimal, ¿no? Y tiene que ver con el colapso anatómicamente hablando de una parte del pulmón, ¿no? Que puede ser la parte primaria de lo que es la región periférica, la segmentaria y finalmente todo un lóbulo, o puede ser todo un pulmón. Pues bien, lo importante es que el área comprometida eh, carece de recambio alveolo capilar y por lo tanto trae algunos elementos y complicaciones de tipo semiológico, ¿no? La atelectasia, por tanto, es un trastorno intraparenquimal, ¿no? De colapso de los alvéolos en una área anatómica definida. Eh, este, este síndrome atelectásico es más frecuente en el niño, sobre todo porque tiene una distancia menor que el adulto en relación de la boca hacia la tráquea y por lo tanto a los bronquios. En estos pequeños es frecuente que pudiera haber atelectasia. Y esto justamente porque hay patologías primarias y secundarias que afectan en todo caso en forma mayoritaria en relación a los niños pequeños. En sí, la atelectasia no es un componente primario de patología semiológica, más bien es la forma de una consecuencia, o sea, una forma secundaria a otras patologías primarias que puede tener nuestro pulmón o desde el punto de vista adyacentes a ellos de otros órganos. Por lo tanto, lo que hacemos es hacer una clasificación de las posibles patologías que pudieran afectar al pulmón y que pueden terminar en atelectasia. Tenemos atelectasia por obstrucción y atelectasia por compresión. La atelectasia en relación a la obstrucción, o sea, la vía propiamente dicha, la parte forma bronquial, ¿no? También tiene una subdivisión, puede ser intraluminal, ¿no? O puede ser extraluminal. En la atelectasia por obstrucción, ¿no? Las formas más frecuentes están de mayor a menor, son los cuerpos extraños, la tuberculosis, problemas de secreciones bronquiales por irritación o inflamación propia de los bronquios que hacen una secreción mucosa filante que puede producir un tapón mucoso. A ellas podemos agregar, entre otras, la fibrosis quística, la bronquiectasia, los abscesos pulmonares, la bronquiolitis en los niños, la laringotraqueobronquitis aguda en los niños, el asma bronquial en cualquier época de la vida, los posoperados de cirugías de tórax por otras patologías primarias o secundarias del tórax y una neumonía o neumonitis de acuerdo a la edad que pueda tener el paciente. Intraluminal. Decíamos que también existe el extraluminal, o sea, por fuera del lumen, ¿no? ¿Qué enfermedades pueden producir esta atelectasia? Las adenopatías, que, que se deben a procesos infecciosos agudos, la tuberculosis, seguimos hablando de la tuberculosis, las malformaciones vasculares que conllevan a anillos vasculares y aneurismas que pueden comprimir esas aneurismas del espacio justamente eh, extraluminal y que puede comprimir un bronquio y por lo tanto desaparecer la luz y por lo tanto conllevar a una forma secundaria a una atelectasia. Las malformaciones vasculares también pueden ser por tumores mediastínicos, también pueden almacenar malformaciones congénitas. Todos estos atelectasias por obstrucción. Después tenemos las atelectasias por compresión. La atelectasia por compresión, igualmente, un neumotórax, que estábamos hablando como una causa primaria de un problema, que conlleva también en forma secundaria a la compresión del parénquima pulmonar. El derrame pleural,
líquido intrapleural que la presión es tan inmensa que conlleva a que en forma externa, extrínseca, comprima también, ¿no?, el bronquio y fundamentalmente el parénquima pulmonar. Tumores intratorácicos, el neumocele por tensión, adenopatías, malformaciones congénitas. Después tenemos la atelectasia adhesiva, ¿no? Está en relación al mucus, a la abundante secreción del mucus que puede llevar a tener síndrome de dificultad respiratoria de tipo 1 principalmente y de 2 también. Después tenemos las atelectasias que son secundarias a valoración de pérdida de la parte estructural, ¿no?, de los bronquios. Esto puede deberse a tuberculosis, puede deberse a fibrosis pulmonar, bronquiolitis obliterante, displasia broncopulmonar y alteraciones, ¿no?, neuromusculares. Esta es la parte, fundamentalmente, que hay una cirugía o una enfermedad previamente que conlleva en forma paulatina a la cicatrización de los espacios interbronquiales, ¿no?, en los pulmones. Entonces, acá tenemos este cuadrito que vale siempre tenerlo en cuenta y a la mano. La clasificación de la atelectasia puede hacerse por la forma de inicio o por su extensión. La forma de inicio puede ser aguda o puede ser crónica. Lógicamente, la aguda, toda vez que hay disminución del espacio eh, de recambio alveolar, ¿no?, alveolo capilar, entonces es más evidente. Puede ser ruidosa, con dolor intenso y con disnea. Conlleva todo esto a una cianosis en forma aguda, es el tema. Pero tenemos en forma crónica en la cual va evolucionando lentamente la compresión de alvéolos, la desaparición de un área de recambio alveolo capilar. En este caso, como es lenta, como es progresiva, la persona aprende a vivir con el oxígeno que le llega y por lo tanto los síntomas pueden ser pocos. También podemos hacer una clasificación de acuerdo a la extensión de la lesión. Les decía al inicio, en lo que se refiere a la definición, que había atelectasias tipo segmentaria, más de espacios superficiales más pequeños. Después tenemos las atelectasias lobulares, ¿no?, todo un lóbulo comprometido, y podemos llegar a la pérdida de un pulmón, o sea, atelectasias totales. Las atelectasias se pueden confirmar su diagnóstico fácilmente, además del cuadro clínico que vamos a revisar, por una radiografía de tórax, una radiografía de simple de tórax. Podemos evidenciar rápidamente el diagnóstico de atelectasia, ¿no? Acá en esta lámina lo que tenemos es la pérdida justamente, ¿no?, de un área superior y media, ¿no?, de una atelectasia que fue progresando hasta llegar hasta el lóbulo inferior. Entonces, ustedes tienen una atelectasia total izquierda, ¿no? Primeramente, en la primera lámina, ¿no?, en forma aguda, con toda la sintomatología evidente en el paciente, y con el tratamiento, cómo se va restableciendo, ¿no?, el área parenquimal. Acá tenemos, radiológicamente hablando, ¿no?, la observación justamente de una atelectasia que afecta el lóbulo medio e inferior derecho. También diríamos que es segmentaria y hasta podríamos decir que es lobar. Después tenemos la atelectasia de un lóbulo inferior derecho. Recuerden que los lóbulos, 3 en el lado derecho, 2 en el izquierdo, y acá tienen la imagen radiológica que confirma el hecho de presentar signología con relación a atelectasia.
Acá es un síndrome de condensación. Es un síndrome de condensación que pudiera simular ser una atelectasia. En este caso, el cuadro es diferente, ¿no? El síndrome de condensación, el síndrome neumónico, tiene una evolución, ¿no?, de enfermedad que tiene un periodo de infección, un periodo de consolidación y un periodo de resolución. Tiene todo un proceso diferente. Esto les presento para que podamos diferenciar radiográficamente los hechos, que obligatoriamente necesitamos, por lo tanto, la historia clínica del paciente desde el punto de vista semiológico. Cuando las atelectasias solamente afectan espacios pequeños o segmentarios, entonces la radiografía de tórax simple muchas veces no nos demuestra adecuadamente el mismo, pero tenemos un paciente con disnea, con dolor y que está oxigenando progresivamente menos. Por lo tanto, ahí la tomografía toma papel importante. Entonces, las atelectasias segmentarias de espacios pequeños, de superficies pequeñas, pueden ser vistas mucho mejor mediante la tomografía. Tienen ustedes, ¿no?, las zonas tomográficamente hablando. Acá vemos un cuadro clínico que ahorita lo vemos, ¿no?, cómo es que un elemento, desde el punto de vista segmentario, en el lado derecho, puede ser la causa de todo un proceso respiratorio agudo, atelectásico. Pues bien, la parte clínica. La parte clínica, el elemento signologico de la telectasia depende de la extensión del compromiso de los pulmones. Por lo tanto, eh, tenemos que valorar la historia clínica, la anamnesis, en la que siempre vamos a encontrar una enfermedad base, una enfermedad primaria que en forma secundaria nos va a dar atelectasia. También el cuadro clínico tendrá que ver con relación a qué nivel de lesión estamos hablando de los pulmones. Y todo ello, ¿no?, Eh, puede dar síntomas leves a síntomas moderados, pasando a síntomas severos, sobre todo cuando se trata de una obstrucción súbita, aguda y severa. Les decía que las atelectasias segmentarias y que evolucionan en forma lenta a la parte de cronicidad de síntomas pocos. Pero cuando ya vemos atelectasias totales o lobulares, entonces sí, la tos, la disnea, el estridor laríngeo, el dolor torácico, compromiso pleural, con ello termina en cianosis y finalmente puede haber compromiso de bronquios rotos, cuando hablamos de tuberculosis, fundamentalmente, ¿no?, que producen hemoptisis. En los procesos infecciosos puede al inicio tener un compromiso de fiebre, ¿no? Y esto nos está hablando de un proceso de sobreinfección secundaria. El desplazamiento mediastínico y los ruidos cardíacos hacia el lado afectado, hacia el lado de la lesión, se observa fundamentalmente en las atelectasias masivas. Para hacer diagnóstico de atelectasia, lógicamente necesitamos obligatoriamente una historia clínica completa, una exploración minuciosa del paciente desde el punto de vista del examen físico, ¿no? Y dentro del examen pulmonar, el aparato respiratorio, en las áreas comprometidas tenemos disminución del murmullo vesicular, en las áreas periféricas, y en el área propiamente dicha comprometida, la desaparición del murmullo vesicular. Puede haber en forma compensatoria un aumento de la transmisión aérea en forma asimétrica, conllevando a las zonas periféricas de crepitantes, si es bronquial, sibilantes, ¿no?,
y problemas típicos de cada uno de los segmentos que nosotros podemos observar. Entonces, siempre todo esto nos hace ver que la atelectasia siempre es secundaria a un problema primario. En las atelectasias totales y lobulares, les decía que los síntomas y sobre todo los signos pueden ser evidentes, ¿no? Y para ello diremos pues que la inspección nos da como resultado que hay una disminución de la expansibilidad, ¿no?, del emitor comprometido, ¿no? Los espacios interconsales están retraídos, ¿no? Puede haber tirajes, eh, hay una disnea en el paciente, sobre todo cuando es aguda, ¿no? Y estos tirajes pueden ser supracostales y la zona comprometida es el ápice, el, el ápice o la parte del tercio superior, ¿no? Puede haber problemas de tirajes subcostales cuando los lóbulos inferiores son los comprometidos. Los tirajes dependen justamente del área comprometida. A la palpación, si no hay pasaje de aire hacia los pulmones, lógicamente la región afectada a la palpación habrá disminución periférica y ausencia total, ¿no?, de vibraciones focales en esa área. A lo que no sucede igual en el neumotórax. En el neumotórax ustedes tienen que a la percusión hay sonoridad, y puede ser una sonoridad timpánica, pero a la palpación también no hay pase de las vibraciones, sí, de las vibraciones vocales, ¿no? Entonces, esto conlleva a hacer un diagnóstico diferencial y el cuadro clínico y la historia clínica es muy importante en este caso. Cuando la atelectasia compromete al lóbulo superior, ¿no?, hay una desviación inspiratoria de la tráquea, ¿no? Eh, es fácil observar en estos pacientes, ¿no?, la desviación apreciable de la tráquea, ¿no?, en forma palpatoria, ¿no? Siempre, como dije al inicio, se van hacia el lado de la lesión. Esto se puede observar más fácilmente en inspiración forzada. La percusión, no hay parénquima pulmonar, la matidez, la submatidez puede dejar también de ser algo timpánica, ¿no? Decíamos que justamente los lóbulos afectados, ¿no?, a la percusión son netamente mate, a diferencia de las neumotoras en las que son altamente sonoros, ¿no? Entonces, todo esto depende del nivel de compresión atelectásica de del parénquima pulmonar. Y a la auscultación, si no hay parénquima pulmonar, no hay llegada de aire a a esos lóbulos, ¿no?, ustedes tendrán ausencia de murmullo vesicular, ¿no?, y puede haber un soplo bronquico alejado. No hay, como no hay parénquima, también, por supuesto, al no haber murmullo vesicular, tampoco hay signos patológicos llamados estertores. No hay parénquima. Lo que sí podemos encontrar es un síndrome de condensación, como son los subcrepitantes y los crepitantes, y por supuesto un soplo, ¿no?, un soplo tubario. Eh, Decíamos que la localización de la atelectasia es fundamental para poder evaluar la signología que presenta el paciente y el examen físico del mismo. Entonces, cualquier lóbulo o segmento pulmonar, ¿no?, que se pueda localizar mediante el examen físico, nos estará hablando, ¿no?, de la diferencia con otros síndromes eh, pulmonares. Eh, en todo caso, cuando se trata de lóbulos inferiores, ¿no?, tanto derecho como izquierdo, ¿no?, los que se colapsan más fácilmente son ellos, ¿no?, los lóbulos inferiores. A diferencia que en los lactantes, los que se colapsan son más fácilmente, ¿no?,
los lóbulos superiores y fundamentalmente el derecho. Ya saben que el pulmón derecho es el que más fácilmente es accesible al proceso inflamatorio, al proceso infeccioso, al trauma, toda vez que tienen ustedes que los bronquios llegan en forma directa, más fácilmente al pulmón derecho que al izquierdo. En el izquierdo siempre hay una relación, ¿no? Eh, a un ángulo aproximadamente de 70-90 grados. Los lactantes, entonces, el lóbulo superior derecho, en las demás personas pueden colapsarse los superiores o inferiores, pero pueden ser, en este caso, los izquierdos preferentes. Las técnicas de imagen ya lo hemos visto al inicio, que les mostraba yo los elementos radiológicos de una radiografía convencional posterior anterior para que podamos ver justamente las lesiones radiológicas. Es interesante desde el punto de vista radiológico decir algunos detalles a propósito que es la confirmación de la atelectasia. Existe desplazamiento, ¿no?, de las fisuras interlobulares en el sentido del lado de la lesión, siempre estoy hablando del lado de la lesión. Hay pérdida de la aireación, ¿no? Esto es una imagen radiopaca en la zona afectada y puede concomitantemente a ello llevar signos bronquiales y vasculares, ¿no?, que puedan aumentar toda vez que ese bronquio que está dirigido hacia el parénquima no tiene llegada y por lo tanto la zona bronquial puede ser aumentada en el espacio respectivo. A la visualización de los bronquios dentro del área comprometida, ¿no?, le llamamos broncograma aéreo. Broncograma aéreo. Seguimos hablando de la signología radiológica, porque va, ya les he dicho, asociada al diagnóstico de atelectasia finalmente como diagnóstico. Hay un desplazamiento iliar que es repetitivo, ya les dije, del lado de la lesión. Hay una elevación diafragmática también cuando el colapso se debe al lóbulo inferior de derecho o izquierdo. En este caso, el diafragma trata de contrarrestar esa elevación. Hay un desplazamiento del mediastino también hacia el lado de la lesión. Hay un estrechamiento de los espacios intercostales en el emitorazo afectado, ¿no? Eh, este estrechamiento no es tan simple reconocerlo, salvo que hay un colapso total, ¿no? Hay un enfisema compensador en el pulmón normal, existe un enfisema compensatorio, ¿no? Se identifica radiológicamente. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la transparencia, ¿no?, del lado eh, no comprometido. Los colapsos masivos, que no es tan frecuente, pero que puede darse, ¿no? La hiperinsuflación tiene un lugar en el lado, siempre hablando en el pulmón aparentemente sano, o sea, contralateral al lado de la lesión. Y por lo tanto puede observarse muchas veces un tabique mediastínico. Ahí tienen ustedes nuevamente las láminas, ¿no? Anteroposterior, lateral, nos muestra el colapso. Y pues bien, llegamos a lo que es la causa de muchos colapsos pulmonares atelectásicos por cuerpo extraño que ingresan a través de la cavidad oral. Esto es más frecuente en niños. Están mordiendo pelotitas, están mordiendo bolitas, están metiéndose elementos que sencillamente conllevan al atragantamiento y en vez de irse a la parte digestiva se van al aparato respiratorio y por lo tanto lo que observamos es agudamente un colapso pulmonar, disnea severa en el niño pequeño y por lo tanto nuestra presunción diagnóstica está en relación al hecho que es agudo, que no ha habido un proceso respiratorio previo, ¿no? En este caso, ¿no?, se produce una radioopacidad no específica, el cuerpo extraño, el cuerpo extraño no se observa fácilmente, ¿no? Y por lo tanto, habría que utilizar como diagnóstico, en este caso, ¿no?,
ante la duda de una placa simple, una tomografía. Pero los hechos son que asociados a este diagnóstico clínico, netamente clínico, podemos tener algunos exámenes complementarios que nos orientan a valorar el componente que acompaña a la telectasia desde el punto de vista de elementos de laboratorio. La etiología de las atelectasias podrían ser confirmadas, ¿no? Con electrolitos en sudor, ¿no? Para la fibrosis quística, un elemento de compresión manotécnica como para la tuberculosis, un estudio inmunitario para las inmunodeficiencias humanas, una radiografía de seno paranasales cuando hay sinusitis, un cultivo de esputo cuando hay una infección que estamos buscando, un tránsito esófago-gástrico duodenal, cuando estamos hablando, pensamos que puede haber una fístula traqueoesofágica. Podemos hacer una espirometría con test de broncodilatación cuando estamos pensando en un asma o una estenosis bronquial. Exámenes complementarios pueden ayudarnos a buscar ya no solo ya la atelectasia que ha sido diagnosticada, sino la causa de las atelectasias. Pues bien, eh, la broncoscopía, el hecho de colocar un elemento broncoscópico, ¿no? Buscando encontrar el punto atelectásico, se utiliza como una técnica de diagnóstico y muchas veces de tipo tratamiento, sobre todo, ¿no? Cuando estamos ante un cuerpo extraño. Sucede en niños, la broncoscopía es la mejor forma de hacer diagnóstico y tratamiento porque podemos extraer el cuerpo extraño. Asumiendo que estamos ante una patología primaria pulmonar crónica, la broncoscopía nos va a permitir también ver un examen de citológico y muestras para biopsia. Pues bien, todo esto en caso de elementos que puedan permitirnos llegar fácilmente a un diagnóstico. El diagnóstico diferencial, o sea, atelectasia con otras causas de colapso pulmonar, ¿no? A veces tiende a tener dificultad cuando se plantea las mismas, sobre todo cuando hacemos comparación con patologías como es la consolidación neumónica, cuando hacemos la diferenciación que le refería a un neumotórax. En todo caso, pudiera haber una similitud de imágenes de tipo radiológica. Pudiera haberlo y por lo tanto, para buscar las causas finales, ahora contamos con la broncoscopía, ¿no? Un elemento eh, invasivo, pero que nos permite llegar hasta las últimas consecuencias. Hecho el diagnóstico, el tratamiento pues es eh, combatir la causa primaria de la atelectasia, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Combatir la causa primaria de la telectasia, porque ya hemos dicho que la misma es secundaria. Pudiera llegarse a extremos de hacer tratamientos quirúrgicos para poder restablecer, ¿no? El parénquima pulmonar. Eh, la mayoría de los procesos secundarios, ¿no? Agudos, inflamatorios, infecciosos, presentan una resolución completa de la telectasia generalmente a cabo de 2 a 3 meses iniciado el tratamiento conservador. Eh, Muchas veces las áreas atelectásicas persistentes están en relación a una fibrosis, ¿no? La cual no dan inmediatamente imágenes ni cuadro clínico evidente. ¿Por qué? Porque la fibrosis puede ser un problema que va ingresando en forma paulatina y lo que vamos a tener son problemas funcionales de tipo respiratorio. Entonces, estos son los elementos que queríamos conversar con ustedes en relación a este eh, síndrome atelectásico, como repito, que en su forma clínica es eh, netamente secundaria a otro problema que existe en relación a causas de atelectasia.
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo claro, doctor.